¿Cómo estás? Dios te bendiga. Muy buenos días. Quiero enviar un saludo especial a nuestra iglesia hoy domingo por este tiempo maravilloso de alabanza que hemos tenido en la presencia de Dios. Y estoy muy contento por poder compartir con ustedes esta palabra en esta mañana. Y puede que algunas personas puedan ver esta predicación en la tarde o en la noche. Y quiero que te unas a mí a adorar al Señor, a bendecir el nombre de nuestro Dios. Yo no sé cuál sea la situación que estés pasando, cuál sea la situación que Dios ha permitido en tu vida, ¿no? Así que quiero que donde tú estés, levantes tus manos, adores al Señor, te bendigas su nombre, bendigas su gracia, su cuidado, su misericordia para contigo. Quiero que tomes la mano de la persona que está ahí a tu lado. Levanta la mano, bendice al Señor. Declárale al Señor tu grandeza, su misericordia. Yo no sé cuál sea la razón que esta mañana tengas para darle gracias, pero quiero invitarte a que puedas entregarle una adoración, una alabanza, un agradecimiento. Yo le he dicho a usted, pudiéramos estar muertos, hoy pudiéramos estar en la presencia de Dios, pero Dios permitió que estuviéramos aquí para bendecir el nombre del Señor. Así que ¿dónde estás? Yo quiero que levantes tu mano un momento más y dile conmigo: no hay nadie como tú. Te bendecimos, Señor, te adoramos, honramos tu nombre, Señor, por todas las cosas que haces, por las cosas que harás. Te bendecimos. No hay nadie como tú, Señor. Dile conmigo: precioso y glorioso, tan bello y tan precioso y tan hermoso. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. En esta hora queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda venir a esta reunión, pueda traer una palabra de ánimo, de fortaleza. En este momento oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor, a nuestro corazón. Oro, Señor, atamos el poder de las tinieblas, atamos todo espíritu de confusión, de engaño, de mentira, espíritu de ceguera y sordera espiritual, Señor. Y esta hora declaro tu palabra, declaro que la unción de tu Espíritu Santo corre, Señor, ahora. Padre, envió una oración de sanidad, una oración de liberación. Gente que nos ha escrito, Señor, necesitando una palabra de sanidad. Oramos, te enviamos una palabra de liberación donde te encuentres. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que solamente la sangre de Jesús, solamente la presencia del Espíritu Santo puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, tu mente, tu corazón. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y declaramos libertad ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aleluya. Enviamos una unción, Señor, sobre la gente que esté enferma, desanimada. Te animo a fortalecer tu fe, te animo a fortalecer tu corazón. Enviamos una palabra de sanidad al pastor Elías que ha sido hospitalizado. Gracias a Dios por lo que está haciendo en su vida. Oramos por la pastora Raquel. Creemos que tiene el control nuestro Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y a cada persona en la iglesia en este momento, si tú tienes una enfermedad, pon tu mano en el lugar que te duele. Ahora en el nombre de Jesús, yo siento la presencia de Dios y envío una palabra de sanidad sobre ti. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, pon tu mano. Hay una persona con un problema al corazón. Hay personas que tienen problemas, han estado teniendo problemas de ataques a la mente. No has podido dormir. Y en el nombre de Jesús yo desato vida sobre ti. Desato sanidad. Reprendo a Satanás, espíritus malignos que han estado oprimiéndote. Lo reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo declaro esta mañana libertad sobre tu vida. Yo declaro esta mañana libertad sobre tu vida en el nombre de Jesús.
Y creo que Dios tiene el control y toma el control sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, te bendecimos. Dios, te adoramos, te declaramos, Señor Jesús, tu gracia y tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria, la honra y el honor sea para nuestro Dios cada día, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos gracias al Señor en esta hora. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Lo declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes esta palabra que me ha bendecido a mí. Estamos hablando acerca de definiendo la plomada. Hemos hablado de ajustar la plomada cuando un edificador construye. Y quiero compartir contigo este tiempo. El mensaje de hoy se llama el perfil de un edificador. ¿Cómo debe ser un edificador? ¿Qué debe haber pasado en la vida de un edificador para que se convierta en un edificador? ¿No? Es importante reconocer que el dueño de una compañía o de una empresa, él siempre va a escoger al personal con el cual quiere trabajar. Porque él va a buscar las cualidades de aquella persona, un perfil, las características para el puesto que él está buscando. De la misma manera, un entrenador de fútbol va a armar su equipo. A mí me gusta mucho el fútbol, oramos para que nuestra selección pueda ir al mundial. Estamos, no sé qué pensará usted, pero yo le quiero pedir que ore conmigo cuando nuestra selección juega. Creo que en septiembre tenemos la eliminatoria. Así que todo equipo, hermano, de trabajo, de negocio, sea en la política, sea en la economía, en la educación, en todas las áreas de nuestra sociedad, van a buscar perfiles de personas para poder reclutarlas, para que estas personas puedan ganar un campeonato o alcanzar objetivos, ¿no?, que se han trazado el equipo de trabajo. Así que yo quiero que en esta mañana vayas conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Quiero que vayas al libro de Efesios, al capítulo 4. Me gustaría que lo pueda leer conmigo, porque realmente la palabra de Dios nos va a definir, ¿no?, nos va a dar luces de lo que Dios de cómo Dios escoge a los edificadores. Y hablábamos que usted y yo somos piedras que estamos siendo construidas en el edificio de Dios. Y cuán importante es saber que Dios también no solamente nos va a escoger a nosotros, sino va a escoger a los edificadores, a los especialistas, a las personas que van a construir el templo de Dios. Efesios 4:11 dice, mire lo que dice la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, ahora bien, él dice la palabra, él mismo constituyó, él mismo los escogió, él mismo les dio capacidades, él mismo los eligió. Dice, en su soberana voluntad para hacerlos, para entrenarlos como apóstoles, profetas, evangelistas, como especialistas que se encarguen de la construcción del templo del Señor, que se encarguen de la edificación de la iglesia de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios está buscando, o no está buscando, sino que Él necesita encontrar a los edificadores. Y yo le he puesto el perfil de un edificador. ¿Por qué? ¿Qué significa el perfil de una persona o el perfil de un edificador? Cuando hablamos del perfil de una persona, para colocarlo en un puesto,
para que esta persona desarrolle un trabajo. Estamos hablando de las calificaciones que debe tener, los requisitos, la experiencia, las cualidades, las aptitudes y actitudes, ¿no?, necesarias para cumplir una tarea y alcanzar objetivos satisfactorios. A mí, perdóneme que le diga, pero siempre voy a hablarle de lo que está sucediendo. Hoy han nominado, bueno, en esta semana han nominado a una persona, ¿no?, a un maestro, un profesor, como presidente de la República. Creo, a mi juicio, que las personas o las leyes tienen que cambiar. Se tiene que poner ahí una persona con cualidades, con capacidades, con estudios. Lamentablemente este personaje no puede hablar ni siquiera 10 minutos, ¿no?, porque no tiene la capacidad, la inteligencia, los recursos intelectuales para poder desenvolverse. Imagínense ahora que le han entregado un país. Ciertamente muchos de nosotros sabemos que quien va a gobernar es otra persona, que solamente es un títere este personaje, ¿no?, lamentablemente, ¿no? Entonces, lo importante es que no solamente hablemos, hermanos, de capacidades, de cualidades naturales, sino también tiene que ver con la sabiduría que viene del cielo. Entonces, ahora nosotros vamos a hablar del perfil de un edificador. Porque ¿sabes qué? Yo le decía a usted, nosotros hemos sido llamados como edificadores de nuestra casa. Tú eres un edificador de tu grupo familiar. Tú eres edificador, por ejemplo, si tienes un negocio, tú estás edificando una empresa, estás edificando una familia. Cuando eres líder de un grupo familiar, estás edificando vidas, ¿no? Estás edificando un negocio. O sea, Dios nos ha puesto en lugares porque Dios quiere que nosotros, a las personas con las cuales compartimos, las dejemos mejor. Siempre las pongamos mejor de cómo las encontramos. Así que en el reino de los cielos también se tiene un perfil requerido para cada puesto o función a desarrollar. A diferencia del mundo que vivimos, hermano, en el reino de los cielos las cosas comienzan de adelante para atrás. No sé si usted sabía que en el hebreo, cuando usted escribe hebreo, usted no se escribe el hebreo como todos nosotros escribimos, de izquierda a derecha, ¿no? El hebreo se escribe de derecha a izquierda, de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. La Biblia dice, en primer lugar, yo quiero que usted sepa que Dios comienza por el final. Diga conmigo, levante su mano, diga conmigo, Dios comienza por el final. Usted dirá, pero ¿cómo va a comenzar por el final? Sí, mi amado hermano, así como se escribe el hebreo de derecha a izquierda, de atrás, del final para el principio, Dios siempre va a comenzar del final y va a llevarnos al principio. El proceso que Dios usa tiene que ver mucho con su soberanía, ya que Él comienza desde el final. Primero termina su obra y luego busca a una persona para que comience esa obra que Él ha determinado. Isaías capítulo 46, vaya conmigo al libro de Isaías. Mire lo que dice la palabra. Isaías 46, versículo 10. Hay algo que quiero compartir con usted. Dice, mire, en la Biblia, el lenguaje actual dice así: yo anuncio desde el principio lo que va a venir, y de antemano lo que no se ha cumplido todavía. Mire lo que dice: yo anuncio desde el principio lo que ha de venir, y de antemano lo que no se ha cumplido todavía. Yo digo, y mis planes se cumplirán, y todo lo que quiero realizar. Esa es la versión lenguaje al día. La traducción viviente dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. La Reina Valera dice, en la 1960, dice que anuncio lo por venir desde el principio. Yo anuncio lo que va a suceder desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y yo haré lo que yo quiero. ¿Sabe? El Dios, cuando Dios elige a una persona, hermano, Él hace que lo que planificó, lo que se diseñó, se lleve a cabo. Dios va a terminar una obra y luego, hermano, va a regresar al principio
para comenzar a hacerlo. Por eso muchos de nosotros no comprendemos, hermano, la revelación que viene de la eternidad. Porque la palabra, uno de los nombres que tiene Dios es el Eterno, el Olam. ¿Y por qué? Porque Él vive en la eternidad, porque Él es la eternidad. Y yo quiero que tú entiendas esto, cómo que Dios comienza desde atrás, ¿no? O sea, Dios termina una obra y luego va al principio para comenzarla. Y es que en la eternidad, Dios vive en la eternidad. Y en la eternidad no hay tiempo. El tiempo es una interrupción. Tiene un inicio y tiene un final. El tiempo, cuando tú hablamos de tiempo, hablamos del presente, hablamos del pasado y hablamos del futuro. Pero hermano, cuando hablamos de Dios, uno de los nombres de Dios es el Yo Soy. Y el Yo Soy significa el Dios siempre presente, el presente continuo. En la eternidad no existe pasado. Escúcheme, présteme atención. En la eternidad no existe pasado. En la eternidad no existe futuro. En la eternidad siempre hay un continuo presente. Por eso le decía que el tiempo es parte de la eternidad. Es una inserción. El tiempo es una inserción en la eternidad. Y hermano, Dios por eso puede regresar a nuestro pasado y terminar el trabajo que comenzó con nosotros. La prueba más grande de lo que le estoy diciendo es lo que dice Apocalipsis 13, versículo 8. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Y usted me dirá, pero ¿de dónde se saca eso, pastor? La Biblia lo dice. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. En la segunda parte de este versículo, usted va a encontrar una revelación poderosa de la palabra de Dios. Dice la palabra: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjese. Ahora, la Biblia, hermano, una versión de la palabra de Dios dice: y le adoraron todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde la fundación de la tierra. Y uno dice, pero ¿cómo Cristo fue sacrificado desde la fundación? No, Cristo no fue sacrificado, hermano, no fue inmolado en la fundación de la tierra. Cristo fue sacrificado el año 33 después de Cristo. Como dice la palabra, el Cordero que fue inmolado desde la fundación de la tierra. Y como le decía a usted, Dios es Dios, hermano. El Dios que vivimos, el Dios que tenemos, el Dios a quien servimos, es un Dios eterno. Por eso Él siempre va a iniciar algo, siempre va a concluir algo. Lo que vemos ahora, la salvación de la humanidad, el milenio, hermano, la creación de la tierra, todas estas cosas fueron hechas por Dios. En la eternidad están hechas. Entonces Dios regresa a nosotros que tenemos pasado, porque nosotros vivimos, hermanos, en el espacio llamado tiempo. Entonces Dios ya tiene concluidas las cosas. Dios tiene ministerios terminados. Dios tiene, hermanos, matrimonios concluidos. Dios tiene a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Dios tiene las familias, las generaciones. Por eso dice la palabra que, hermano, el Dios que nosotros servimos es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque no es un Dios de muertos. ¿Por qué? Porque para Él, hermano, Él sigue siendo un Dios del presente. Cuando Abraham adora, es el Dios de Abraham. Cuando Jacob adora, es el Dios de Jacob. Cuando Isaac adora, es el Dios de Isaac. Él no tiene pasado, porque Dios es eterno. Y es por eso que nosotros debemos entender que nosotros, que somos llamados como edificadores, Dios siempre, hermano, va a terminar la obra. Yo no sé qué cosa te dijo Dios que va a hacer contigo. ¿Hay algo que Dios te dijo? ¿Hay alguna promesa que Dios tiene contigo? ¿Dios te ha mostrado en sueños lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho, lo que Él hará contigo? Te pregunto. Porque si Él te ha mostrado, entonces, hermanos, realmente Él ya lo hizo.
En tu futuro está hecho y Dios ha regresado al pasado, a tu pasado, y ha comenzado contigo. Entonces, yo quiero que si tú puedes creer esa palabra, por eso es que Dios es un Dios que se manifiesta a nosotros por revelaciones. Dios lo sacó a Abraham de su tienda y le mostró, hermano, dice, su descendencia como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Y Dios le estaba mostrando el final de la vida de Abraham. Y luego, hermano, Abraham reacciona y se da cuenta que ni siquiera puede tener un hijo. Que su mujer Sara era estéril. Imagínense, pero Dios le mostró a él la eternidad, la realidad de la eternidad. Tú y yo somos hijos de Abraham. Nosotros somos esas estrellas. Nosotros somos esa arena del mar que vio Abraham. Y aunque él haya muerto, hermano, hace ¿cuánto? 2000, 4000 años atrás. Realmente, en este momento que estamos tú y yo sirviendo al Señor, Dios lo vio. Porque para Él no hay pasado, para Él no hay futuro. Para Dios siempre hay un eterno presente, un siempre presente. Dios ya, hermano, en la eternidad había sacado al pueblo de Israel. Dios, hermano, le había dado al pueblo de Israel la tierra prometida. Y entonces retrocede y busca a un muchacho llamado Moisés. Hermanos, y Dios escoge a Moisés. Y hermano, el universo está preparado para que no lo detengan a Moisés, para que Moisés pueda cumplir con los planes que Dios tiene. Por eso la Biblia dice, y nadie, les aseguro, dice, todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Mis planes se cumplirán como yo quiero. ¿Qué promesa Dios te ha dado? ¿Cuál es la visión que Dios te ha mostrado? Porque ciertamente se cumplirá lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Hay veces, hermano, podemos decir, no, pero ¿y qué tal se equivocó el profeta? ¿Qué tal no me dijo correctamente? Hermano, muchas veces Dios puede alterar las circunstancias. Yo quiero que usted sepa que Dios puede muchas veces alterar su voluntad. Porque cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios nos promete algo, necesitamos pelear hasta el final, luchar, hermano, batallar, hacer guerra hasta el final para conseguir aquello que Dios nos ha prometido. En segundo lugar, quiero que sepas que Dios te escogió por su soberanía. Siempre Dios, hermano, va a tomar personas no de acuerdo a los estándares que la gente tiene. Yo recuerdo que la palabra de Dios le dijo Dios a Samuel, Samuel, ve a la casa de Isaí, el padre de David, porque yo he escogido al rey de Israel. Entonces mucha gente, hermano, tiene sus propios pensamientos, no tiene las ideas de Dios, no tiene el corazón de Dios. Y dice la palabra que cuando fue a la casa de Isaí, Samuel dijo, cuando vio al hijo mayor, dice, era fuerte, tenía una presencia de rey, una pinta de rey, y dijo, he aquí el ungido de Jehová. Y hermano, Dios le dijo, no, ese no es, yo lo desecho. Yo no escojo lo que la gente mira. Yo no tengo los estándares de las personas. Dios tiene sus propios estándares. Dios tiene su propio perfil. ¿A quién va a escoger el Señor? ¿Cuáles son las características que Dios busca en una persona? Y la Biblia dice, hermano, yo quiero que tú sepas que Dios es soberano. Te puede causar a ti molestia tal vez porque Dios escogió a alguien. Puede, no sé si alguna vez te ha causado envidia cuando ve a alguien, hermano, prosperando o a alguien siendo usado por Dios. Tú tienes que preguntarte, ¿por qué estás sintiendo eso en tu corazón? Recuerda que Dios, hermano, es un Dios justo. Y Dios nos va a dar a cada uno de nosotros aquello que merecemos. Recuerda, en el reino de los cielos no hay injusticia. Tú no puedes decir, no es justo que a esa persona le pase tal cosa. No es justo que esa persona tenga eso. No es verdad. Porque en el reino de los cielos no hay injusticia. Ahora, yo te pregunto esta mañana, ¿eres un edificador? ¿Eres un hombre o una mujer de Dios? ¿Te has preguntado por qué Dios te ha escogido? ¿Qué vio en ti Dios para escogerte? Porque a veces nos hemos preguntado, Señor, ¿qué has visto en mí para escogerme? No sé si ha preguntado eso.
Ahora, ¿te has preguntado por qué Dios te ha escogido? ¿Eres un edificador? O sea, si tú realmente dices, sí, a mí me escogió Dios, la pregunta es, ¿estás consciente de eso? Porque si tú eres un edificador, tienes que darte cuenta que eres producto de la soberanía de Dios, no el estándar de las personas, no lo que dijo alguien. Nadie puede ser recomendado. Hay gente que piensa que puede ser recomendado delante de Dios. Nadie te puede recomendar más que el mismo Espíritu Santo. Y nadie es escogido, hermano. Por ejemplo, yo no he sido escogido hace como 20 años que yo comencé la iglesia. Yo no he sido escogido hace 20 años, no. La Biblia dice en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 5, dice: y el Señor, palabra del Señor que vino sobre mí y me dijo: antes que nacieras, te escogí. Antes que nacieras, te elegí. Antes que nacieras, te consagré. Antes que nacieras, dice, te destiné como un profeta a las naciones. Hay veces mucha gente que llega a Cristo, tal vez tú has llegado siendo joven, tú has llegado siendo adulto, pero quiero que tú sepas que antes de que tú llegues a la casa del Señor, ya Dios te había escogido antes que tú nacieras. O sea, el hecho de que tú estés en las cosas de Dios, en la casa de Dios, no significa que es que recién Dios se interesó contigo. Si miras atrás, mira tu pasado, mira las cosas que han sucedido en tu vida, y te vas a dar cuenta que el cuidado de Dios siempre estuvo en ti. Hermano, a veces hacíamos travesuras. Yo siempre cuento esta historia. Yo tengo cortadas las manos. Las dos manos, tengo como 10 cortes en las manos. Si usted se acerca y me mira el rostro, tengo cortes en el rostro. Tengo una oreja partida. Tengo cortes en la cabeza. Tengo cortes en los brazos, en las piernas, en la espalda. Y ¿sabe qué? Yo siempre digo que he tenido a mis ángeles trabajando duro. Porque yo era tremendamente travieso. Y hermanos, pude haber muerto muchas veces en accidentes vehiculares. He tenido infinidad de accidentes vehiculares. No sé si está el hermano José Montero, con él tuvimos un accidente fortísimo, un choque. Pudimos habernos muerto. Entonces, yo quiero que tú mires atrás y te des cuenta que Dios te escogió. Que tenemos, hermano, un privilegio maravilloso. Que tenemos a Dios de nuestra parte, diciéndonos: te escogí, te puse un sello, te separé, como le dijo a Jeremías. Mucha gente, hermano, quisiera tener la posición que nosotros tenemos. No sé si tú valoras eso. Si tú no valoras y tú desprecias esa actitud, estás en un serio problema. Yo quiero que me diga amén, que me levante la mano la gente que ha sido escogida por Dios. Que me levante la mano las personas que digan: sí, Dios me escogió en su soberanía. Tienes que valorar eso y por eso le tienes que dar gracias a Dios. Porque sabes que a esa separación, a esa elección que Dios nos hizo, no se puede aplicar. Tú no puedes decir: yo quiero que Dios me escoja para ser un edificador. Yo quiero que Dios me ponga en tal lugar. Tú no lo puedes escoger. Es quien Dios te elige. Y de repente el Espíritu Santo va sacando de tu interior todo aquello que el Señor tiene para ti. Amigo, hermano que me escuchas, este no es el momento en que viniste a Cristo. Este no es el momento en que llegaste a los caminos del Señor. Dios te escogió desde antes que nacieras. Pudieron haberte abortado. Pudieron haberte, hermano, asesinado en el vientre de tu mamá, como están haciendo hoy, como este gobierno comunista que está saliendo, como los gobiernos comunistas y caviares que ha tenido el país, y han promovido el aborto, hermanos, como nunca antes. Han matado gente y niños, hombres y mujeres que pudieron hacer cambios estructurales en nuestra sociedad, y los han asesinado miserablemente, cobardemente. Pero Dios nos escogió, nos guardó, al igual que Moisés. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús, asesinaron a los niños para que no viniese hombres y mujeres con un mensaje para salvarlos, para cambiar su vida, para cambiar su historia. Por eso es importante que entiendas que nadie podrá tomar tu lugar. Hay un lugar en el que Dios escogió para poder sentarnos, para poder darnos a nosotros. Cuando Dios elige a una persona, hermano, Él se encarga
que esta persona aún acepte la asignación o la tarea para la cual ha sido escogida. La Biblia cuenta la historia de los discípulos de Jesús, y fueron unos discípulos a Jesús a decirle: Señor, te pido que... La mamá de estos discípulos le dijo a Jesús: te pido que mi hijo, el mayor, se siente a la derecha y el menor a la izquierda. Y dice, los demás discípulos se enojaron porque lo que estaban pidiendo estos muchachos era que, hermano, les diera puestos muy altos. El que se sentaba a la derecha era el primer ministro, y el que se sentaba a la izquierda era la persona segunda en la línea de confianza del rey. Y ellos estaban pidiendo, hermano, ellos estaban buscando una posición. Por eso yo te pregunto, ¿tú sabes quién eres? ¿Tú entiendes que has sido escogido por Dios? ¿Sabes cuál es tu lugar en la mesa del Señor? Porque el Señor les contestó a ellos, dice: el sentarte a mi lado derecho, a mi izquierdo, eso no me corresponde, eso lo va a poner mi Padre. Porque hay una copa que está destinada para cada uno de nosotros. A veces, hermanos, la gente envidia cosas que otras personas tienen. La pregunta es: ¿tendrás la capacidad de soportar ese peso? ¿Tendrás la capacidad de soportar la presión que significa estar en esa posición? ¿En serio, de verdad? Hay gente que a veces, hermano, no conoce las cosas, no entiende la responsabilidad que un hombre o una mujer de Dios tiene. Y a veces ven solamente las cosas externas, pero no se han dado cuenta que hay detrás de eso. Así que no busques aquello que no es tuyo. Encuentra lo que Dios determinó para tu vida. Recuerda que la palabra de Dios está llena de historias de hombres y mujeres que abandonaron el llamado de Dios, hermano, y que otros se resistieron a hacer la voluntad, ya que la orden de Dios que Dios le entregó fue difícil. Siempre, hermano, que te encuentres con el Señor y siempre que te escoja como un edificador, Dios va a probar tu corazón. Hay cosas que Dios te va a pedir que nadie más va a poder soportar. Yo siempre comparto la historia de Abraham. ¿Sabías que Abraham subió con su hijo y se cree que su hijo tenía entre 25 y 30 años? Abraham, hermano, no subió con un niñito a la montaña, subió con un hombre ya. Y este muchacho, también hablan de la fe de Isaac, porque Isaac no se fue corriendo, no dijo: mi viejo tiene 100 años, lo empujó y se fue. No, ya para ese tiempo Abraham tenía 125 años. Y realmente estaba viejito. Pero él, hermano, amarró a Isaac en el altar. Y poderoso, porque Isaac, hermano, aceptó lo que su padre estaba haciendo. No sé si en este momento o en este tiempo algún hijo podría entender lo que está haciendo su padre. No sé si alguien, hermano, en este tiempo pudiera tener la fe que tuvo Isaac, de echarse en el sacrificio con las manos amarradas para recibir, para poder obedecer con su padre la orden de Dios. La Biblia habla de Jonás, hermano. Dios escogió a Jonás para llevar el mensaje a Nínive. Dios sabía que huiría de su llamado. Dios sabía que Jonás se iba a ir a otro sitio. Y así lo escogió. Dios sabía, hermano, que él sabía que pensaba Jonás y por qué se estaba huyendo o estaba huyendo de él. Yo te pregunto, ¿te ha escogido Dios para algo? Dios escogió a Saúl como rey. Y a pesar de que él sabía que terminaría, hermano, Saúl terminaría endemoniado y perseguiría a David y mataría a los sacerdotes y perdería el arca del pacto de Israel. A pesar de eso, Dios lo escogió. Dios escogió, hermano, a Pedro, sabiendo que Pedro lo negaría. Pero al final, hermano, Pedro iba a ser restaurado y iba a liderar a sus hermanos, iba a liderar a las personas que se iban a convertir, hermano, en los apóstoles, que iban a desatar una revolución, un avivamiento en ese tiempo. A pesar de que Dios sabía que Pedro lo iba a negar, lo escogió. En tercer lugar, yo quiero decirte, termina bien, finaliza bien tu elección. Si Dios te ha escogido, no termines mal,
no abandones la elección que Dios te ha dado. Dios escogió a Judas sabiendo que lo negaría y que lo vendería por 30 monedas de plata. Cuando Dios te escoge, nunca te escoge, hermano, para que fracases. Yo quiero que tú sepas eso. Cuando Dios escoge a alguien, nunca escoge a alguien para fracasar. Nunca lo escoge, hermano. Dios no escogió a Judas para que él se matara. Dios no escogió a Saúl para que Saúl terminara endemoniado. Hermano, Dios no escogió a Jonás para que Jonás huyera. Siempre que Dios escoge a unas personas, los escoge, hermano, porque Él en su corazón desea con todas sus fuerzas que tú y yo tengamos éxito. La Biblia dice en Jeremías 29:11, este pasaje me ha acompañado durante todo mi ministerio. Es una palabra que me entregó el apóstol Harold Caballeros cuando yo era más joven que ahora. Y él me dijo: Marco, esta palabra te va a acompañar el resto de tus días. Y Jeremías 29:11 dice: porque pensamientos de bien tengo para ti. Tengo planes de éxito, tengo planes de bienestar para que cada uno de nosotros, hermano, alcancemos el fin que esperamos. Nadie, hermano, se levanta en la mañana queriendo fracasar. Nadie dice en la mañana: me voy a levantar para pecar. Nadie se levanta en la mañana para decir: voy a tener un accidente. Hermano, todos nosotros tomamos decisiones y Dios va a respetar esas decisiones, aunque esas decisiones destruyan tu vida. Muchos de nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios maneja todos los hilos, hermano, pero las decisiones son nuestras y van a definir, hermano, los fracasos y los éxitos de nuestra vida. Yo recuerdo un amigo que dijo: yo he pecado porque Dios lo ha permitido. Dice, él decía: si Dios sabía que yo iba a pecar, ¿por qué me dejó en ese lugar o con esa persona? Y escuchaba gente culpando a Dios por sus fracasos. Gente decir: pero ¿por qué se murió mi papá? Hermano, ¿acaso Dios le metió la cerveza en la boca para que esa persona tuviera un accidente de tránsito? No. Sabía que Deuteronomio 30:19, vaya conmigo, mire lo que dice la palabra. Dios, hermano, nos respeta. Dios nos ha dado una libertad de escoger. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, mira, dice la palabra: hoy te he dado a elegir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Hoy te he dado a elegir. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la vida, escoge la bendición para que vivas. Lamentablemente, hermano, muchos de nosotros hemos recibido, Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido, hermano, Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros, nos ha consagrado, nos ha destinado para grandes cosas, pero Él dice en su palabra: te he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. He puesto delante de ti la libertad, dice la palabra. Dios te ha dado libertad. Escoge, y mire lo que dice la palabra: llamo a la tierra y a los cielos como testigos de la decisión que tú vas a tomar. Los cielos y la tierra son testigos de las decisiones que has tomado todo este tiempo. ¿Qué decisiones has tomado? Ay, dice Dios, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción, el amar, el obedecer y comprometerte firmemente con el Señor. Esa es la clave del éxito de tu vida. ¿Sabe qué, hermano? Dios te ha dado libertad. ¿Sabe por qué el hombre cayó en el huerto del Edén? Porque decidió usar su libertad sin instrucción. La libertad es una capacidad tan poderosa. Yo he dicho, hermano, posteé esto hace un tiempo atrás y es una verdad tan tremenda. La libertad es un poder que Dios le dio al hombre.
Este poder, hermanos, solo se puede administrar con instrucción. La palabra Torah es instrucción. La palabra Torah son mandamientos. La palabra Torah es ley. No se puede administrar la libertad sin Torah. El hombre y la mujer que quiera vivir en libertad no puede decir soy libre de hacer lo que me da la gana. No quiero ninguna instrucción. No quiero ninguna mandamiento que cumplir. Hermano, la libertad es un poder que destruye al hombre, a los ángeles. Cuando no se tienen reglas, cuando no se tienen instrucciones, cuando no se cumplen, hermano, las instrucciones, los mandamientos, los decretos y estatutos de Dios, podemos ejercerla, podemos aceptar la libertad. Si, hermano, nosotros cumplimos instrucciones, si cumplimos la ley, si cumplimos los mandamientos, entonces podrás disfrutar de libertad. Porque si tú quieres libertad sin Torah, libertad sin instrucción, libertad sin mandamientos, hermanos, la libertad sin mandamientos ha convertido ángeles en demonios. Lucifer quería ser el ser más hermoso. Tenía, hermano, dice, cuando se abrían sus alas, la música fluía. Era un hombre, hermano, era un querubín hermoso, el más hermoso. Y él no quiso tener la instrucción de Dios. Él dijo, seré como el Altísimo. En las piedras del firmamento me sentaré. A los lados de Dios pondré mi trono. No quiso obedecer, no quiso seguir instrucción. Y hizo que ángeles se convirtieran en demonios. Libertad sin ley, sin mandamientos, hace, hermanos, que paraísos se conviertan en infiernos. El hombre fue expulsado del huerto porque comió del árbol, comió un fruto, practicó un pecado que lo, hermano, que lo llevó fuera del paraíso a vivir el infierno en que nosotros estamos hoy. Libertad sin mandamientos, sin instrucción, convierte huertos, hermano, en infiernos. Convierte bendiciones en maldiciones. Cuando la gente no quiere obedecer a Dios, cuando la gente no quiere creerle a Dios. La Biblia dice que Dios le dio el maná a Israel 14 días. Pero tuvieron que comer maná 40 años. Comieron maná hasta vomitarlo. Yo no sé si usted comería, hermano, vamos a decir, que no, a mí me gusta, por ejemplo, el bistec, ¿no? El churrasco. Pero si a mí me dan churrasco un día, yo me lo como. 2 días me lo como, 3 días, 4 días, 5 días tal vez. Pero el sexto día ya no me entra el churrasco. Dice la palabra, hermanos, a causa de su desobediencia comieron maná 40 años. Y ellos dijeron, estamos fastidiados, nos da asco el maná. Convirtieron una maldición, una bendición en una maldición a causa de su desobediencia. ¿Cuánta gente ha convertido la bendición de su trabajo en una maldición? Gente que dice, no, pastor, tengo mucho trabajo, no puedo asistir a la iglesia. En mi casa yo sirvo a Dios. Los he escuchado muchas veces. A la gente que fracasa, yo en mi casa oro, yo en mi casa sirvo. La Biblia no dice que en tu casa vas a hacer las cosas. La Biblia dice que tienes que congregarte, que tienes que reunirte con tus hermanos. Eso dice la palabra, te guste o no te guste. El problema es que convertiste la bendición de Dios en tu propia maldición. Por eso que luego la gente vomita su bendición. Ama tanto una persona que le permite de todo, hermano, y por amor a esa persona no la corrige, no le endereza la vida. No puedes amar tanto a tus hijos, no puedes amar tanto a tu familia que no corrijas las cosas que están mal. Nosotros tenemos que decirle a la gente las cosas correctas. Nosotros tenemos que decirle a la gente la verdad, aunque se moleste. Diga la verdad de la mejor forma. Pero la verdad, hermano, sigue siendo la verdad aunque ofenda a la gente. Por eso
Es importante, hermano, que hoy entendamos que niños y jóvenes con futuros brillantes y maravillosos se convirtieron en delincuentes y asesinos y hoy purgan condenas en una cárcel. La libertad los llevó a escoger hoy al mundo. La libertad le llevó a escoger hoy al mundo entre Cristo y Barrabás. Y la gente escogió a Barrabás. La gente escogió al delincuente, mataron al justo hermano en una cruz. Lamentablemente, hoy mucha gente por envidia, hermano, escogió al comunismo para que los gobernara. La gente por envidia, por odio, un odio infundado, por resentimiento en el corazón, porque hay que quitarle al que tiene para darse al que no tiene. El engaño y la mentira del diablo. Déjame decirle bien claro, el Dios a quien yo sirvo no es comunista. Dice la palabra, si tú te esfuerzas, si cumples los mandamientos, si guardas mis decretos, estas bendiciones te alcanzarán. No dice si tú eres un sinvergüenza, también te llegarán estas bendiciones, no. Mas si tú te apartas y vives como a ti te da la gana, estas maldiciones te alcanzarán. Esa es la verdad. Aunque a usted no le guste, aunque usted se ofenda de eso. Recuerda, yo te dije que cuando Dios está buscando un edificador, Dios, en primer lugar, Dios siempre va a comenzar por el final. Dios va a terminar la obra y luego va a buscar un hombre. Dios, hermano, tenía a su pueblo ya en la tierra prometida y entonces hizo nacer un bebé y lo dejó correr por el río Nilo. En segundo lugar, siempre, hermano, Dios va a escoger las personas por su soberanía, no por los estándares del mundo, sino por la soberanía que Dios tiene. La Biblia dice, en tercer lugar, hermano, termina bien tu elección. No termines mal. Termina bien la elección que Dios hizo contigo. Valóralo. No transformes en maldición lo que Dios te dio como una bendición. Y en cuarto lugar, recibe entrenamiento. La Biblia dice en Eclesiastés 9:10. Quiero que vaya al libro de Eclesiastés. Mire lo que dice la palabra. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. Algo que a mí miren, esta palabra yo la recibí cuando estaba terminando la carrera. Y una persona sabia me habló con este pasaje. Porque a veces decimos, no, Dios me ha llamado, voy a dejar mis estudios. No, si tú estás terminando tus estudios, quiero que termines tu carrera. Termina la carrera para que sirvas al Señor. No me dejes los estudios. Termíname la carrera y luego sirve al Señor. No, pastor, viene Cristo, sí, yo sé. Si Cristo viene y te agarra estudiando, tú le dices, a mí mi pastor me dijo que estudiara. Termina lo que comenzaste. A no ser que Dios se te presente como a Pablo y él mismo te hable, tú obedécele al Señor, no me obedezcas a mí. Si Dios te ha hablado a ti personalmente, obedécele al Señor, no a mí. Pero si tú estás estudiando, hoy termina la carrera que has comenzado. En cuarto lugar, yo dije, Eclesiastés 9:10, recibe entrenamiento. Si has sido escogido, si tu perfil, hermano, si Dios te ha puesto como un edificador, recibe entrenamiento. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que viniere a tu mano, hacer, hazlo. Todo lo que viniere a tu mano, hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en la tumba no podrás hacer nada. Todo lo que viniere a tu mano, hacer, hazlo. Sabes, muchos de nosotros creemos que debemos desechar nuestras experiencias, nuestro entrenamiento y todo lo que logramos. La gente saca fuera de contexto pasajes bíblicos. Algunas personas han interpretado equivocadamente la palabra de Pablo que dice, todo lo tengo por basura. Miren lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 3, cuando Pablo habla acerca de eso. Ciertamente Pablo dice, todo lo tengo por basura. ¿Pero a qué se estaba refiriendo? ¿A sus estudios? ¿Estaba refiriéndose, hermano, a su entrenamiento como fariseo? No. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, el versículo 4, dice la palabra, en la Reina Valera la voy a leer, dice,
Filipenses capítulo 3 versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está hablando de confiar en la carne. Y ahorita le voy a explicar qué significa confiar en la carne. Él dice, he sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento a Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué dice lo tengo por basura? ¿Qué tenía por basura Pablo? ¿Sus estudios? No. ¿Su conocimiento? No. ¿Su entrenamiento? No. Hermano, él dice, él se estaba gloriando de las cosas de su carne. Pablo se refiere a las prácticas, a los ritos religiosos. Hermano, al linaje que él decía que era hebreo de hebreos, al título de fariseo que él tenía. Pablo estaba, hermano, desechando su propia justicia. ¿Por qué? Porque él dice, yo he encontrado el conocimiento de Cristo, es lo máximo que yo les puedo enseñar ahora. Porque él estaba confiando en guardar, hermano, el sábado legalmente. Él estaba guardando 613 mandamientos que la religión judía obliga a las personas. Y él había tenido un encuentro con el Señor. No que desechemos guardar el Shabbat, no que desechemos, hermano, guardar los mandamientos, sino que él estaba confiando en su propia prudencia, en su propio sacrificio personal, y no estaba confiando en la gracia de Dios. Recuerda, no es basura tus estudios, no es basura tu experiencia, no es basura tu entrenamiento, no es basura tu aprendizaje, eso te va a servir. Pablo fue el único apóstol que compartió 13 epístolas. Hermano, casi todo el Nuevo Testamento fue un escrito de Pablo. ¿Por qué? Porque era un ignorante. Porque decía todo es basura, dice la gente. No, edúcate, estudia, lee, termina la carrera, instrúyete. O sea, hermano, mucha gente dice, no, todo tengo por basura, ni siquiera ha terminado su carrera. El pobre no sabe ni hablar, no sabe ni predicar. ¿Cómo le va a servir al Señor? Escuchando, hermano, mucho predicador decir, no, es que Dios escoge lo vil y menospreciado. No sé si hubiera escuchado este pasaje. Mucha gente lo dice. No quiero que vaya ese pasaje. Mire lo que dice. Primer libro de Corintios, en el capítulo 1, versículo 25. Mire lo que dice. Primer capítulo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27. Primera de Corintios 1, 27. La gente dice, no, que Dios escoge lo vil, lo menospreciado, la prostituta, el que no sabe nada. No. Espera. Estás entendiendo mal la palabra. La Biblia dice, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. La traducción viviente. El Dios elige lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escoge las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escoge lo que el mundo considera despreciable. Dice, Dios escogió lo que el mundo, no lo que son. Lo que el mundo considera ridículo, necio, tonto. Lo que no tiene importancia, para avergonzar lo que se creen sabios. Dios escoge lo que el mundo cree y piensa que es débil, despreciable, lo que no vale nada, y lo usa, hermano, para convertir lo que ellos valoran. Lo usa para convertir lo que ellos valoran, idolatran, en basura. Es lo que nos sirve. Un mensaje, hermano, de paz trae abajo la valoración de una casa, de un tremendo carro, de cuentas bancarias. No es que no lo tengas, puedes tenerlo, pero que eso no se convierta en tu Dios. Que eso no se convierta en tu Dios. Cada hombre y cada mujer elegido por Dios necesita abrir su corazón para tener la mente de Dios
y apreciar y dar valor, hermano, a lo que Dios le asigna valor. Moisés no llegó a libertar al pueblo solo porque Dios lo escogió. Moisés, hermano, fue, un hombre que fue tratado, que recibió capacitación, experiencia para cumplir el propósito. Moisés recibió la mejor educación de Egipto. Tuvo experiencias en el desierto. Fíjese, hermano, Moisés fue perseguido por Faraón y se va por el desierto escapando por su vida. Y en ese escape por su vida él conoce el camino. Y esa experiencia le iba a servir para llevar a Israel por el desierto. No crea que es una pérdida de tiempo. David fue llevado al palacio para conocer, hermano, cómo se debía gobernar. David estaba aprendiendo de Saúl, estaba aprendiendo de cómo era ser rey. A veces él no lo creía en su corazón. Y David, hermano, se convirtió en un guerrero donde aprendió el arte de gobernar y de pelear. Todas nuestras experiencias debemos recibirlas como parte de nuestro entrenamiento. Pablo fue preparado de manera diferente a los demás apóstoles. Él recibió una formación especial, ya que Dios usaría su vida, hermano, para un poderoso ministerio entre los gentiles, que tiene vigencia hasta hoy. Hasta hoy. Hechos capítulo 9 del 10 al 15. Dice la palabra, léalo en casa. Hechos 9 del 10 al 15. Que Dios tuvo que quitarle la vista. Dios tuvo que dar una experiencia fuerte, hermano, a Pablo. Y luego usó un profeta para que le devuelva la vista. Y luego dice, hermano, que le dijo, el profeta no quería ir. Dice, no, es que ese tipo es un asesino, me va a matar. Y Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es. Todas sus experiencias le van a servir. ¿Y por qué dije el versículo 15? Porque le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por mi causa. Así que, hermano, no despreciemos lo que Dios no desprecia. José aprendió a administrar la casa de Potifar y luego administrar la cárcel de Egipto. Cada experiencia, cada circunstancia, valórala. Dice Eclesiastés, todo lo que te venga a tu mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que viniera a tu mano a hacer. En otras palabras, disfruta de cada experiencia. Ten experiencias. Ten entrenamiento. Todo, prepárate, capacítate, acepta desafíos. Acepta estar en diferentes ministerios. Pablo esperó 14 años para que lo aceptaran como apóstol de Jesucristo. Y por último, no abortes la elección de Dios. No abortes la elección de Dios. Te pido que no abortes la elección de Dios. Mateo capítulo 27, de 3 al 7 dice la palabra. Quiero que vaya conmigo a Mateo 27. Mateo capítulo 27, versículos 3. Dice la palabra, Mateo 27, versículo 3, dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Le dijeron los asesinos, hermano, de Jesús. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las monedas y fíjese lo que dice: no sería correcto echarlo en las monedas del templo, porque es dinero de sangre. Luego de discutir, compraron, dice, el campo del alfarero para convertirlo en un cementerio para extranjeros. Hermano, Judas realmente no quería condenar a muerte al Mesías. Solo quería ponerle un poco de presión para que él comenzara una revolución y se levantara contra Roma. Se cree que Judas era parte, hermano, de una banda de asesinos y sicarios, que fue aceptado en el círculo íntimo de Jesús, al punto de que le confiaron el dinero del ministerio, hermano, donde él también robaba. Tú no le entregas el dinero a alguien que no confías.
Y Dios, hermanos, confió en Judas. Jesús confió en Judas y le entregó las finanzas. Fíjense que nadie sería capaz de dudar de la fidelidad de Judas. Los discípulos, en un momento Jesús dice, cuando lees Juan capítulo 13, del 21 al 30, dice que Jesús estaba triste y dice, cuando alguien de ustedes me va a entregar. Y los discípulos dicen, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y estaban, hermano, pensando que ellos se sentían, hermano, culpables. Pensaban que ellos podían traicionar al maestro. Pero no dudaron de Judas, más bien dudaron de ellos mismos. Al punto que le dijeron a Juan, Juan, pregúntale al maestro, ¿quién le va a entregar? Y Jesús le dice, no, el que mete, a quien yo le dé mi pan mojado, ese es el que me va a entregar. Juan capítulo 13, del 21 al 30. Dice la palabra, hermano, que Judas sintió remordimiento, fue y se ahorcó. Cuando Dios nos escoge, nos entrena, nos capacita, en este proceso que Dios nos escoge, en este perfil de un edificador, quiero que tú sepas, en este viaje del edificador, esto es, hermano, como un viaje. Esto es como una excursión. Es cuando tú coges tus cosas y dices, voy a ir un viaje muy lejano, un viaje que, hermano, no tiene retorno. Yo quiero que tú sepas, si Dios te escoge como un edificador de la casa del Señor, este viaje no tiene retorno. Y ¿sabes qué cosa? En este viaje Satanás va a buscar que tú no llegues a tu destino. No sé si usted ha visto la película de John Bunyan, de Juan Bunyan, ¿no? El camino no recuerdo ahorita el nombre de esta película, pero habla de un caminante, ¿no? Y hermano, de todas las trabas que le pone Satanás, sería bueno que lo busque. John Bunyan se llama el autor. Ahorita no tengo el nombre, pero esta película me llama mucho la atención, porque ¿sabe qué cosa? Satanás no va a querer que llegues a tu destino y va a causar muchos accidentes. Dios muchas veces, hermano, no va a hacer lo que tú supones que Él debería hacer. Dios va a cerrar una puerta que tú supones que está abierta. Dios, hermanos, va a trabajar con tu fe y con tu paciencia. En tu camino sucederán cosas inexplicables y que se suponen que no deben pasar. Puede que caigas en pecado por jugar con fuego, o por creer, hermano, que a ti no te va a pasar. Muchas veces nuestras debilidades nos van a traicionar, o las grietas que hay en nuestro carácter. Judas quería, hermanos, que Jesús se levantara en armas contra los romanos. Quería controlar los acontecimientos finales y actuó bajo su carne. Él dijo, pero ¿cómo es posible que te vayas a la cruz? Yo pensaba que íbamos a hacer una revolución. ¿Cuánta gente a veces, hermano, hemos actuado como Judas? Señor, es que yo pensaba que me ibas a dar este trabajo. Señor, yo pensaba que me iba a casar con esta persona. Señor, yo pensaba que esto iba a pasar. Yo pensaba. Y un día el Señor me dijo, no te hagas imagen ni semejanza de Dios. Porque, hermano, muchas veces nos vamos a equivocar. O hay gente que dice, la Biblia dice en Proverbios 3:7, muchos hermanos son sabios en su propia opinión. Creen que lo poco que saben de Dios, ya ellos no necesitan que nadie les diga nada. Ya no necesitan que nadie les instruya. ¿Usted ha visto gente tan soberbia? Los conozco, hermano, los he visto siempre. Lamentablemente los he visto, hermano, cayéndose, yo le digo siempre, reventándose. ¿Por qué? Porque lamentablemente no quisieron consejo. Nuestro orgullo y nuestra soberbia nos hace creer que tenemos la razón y no vamos a necesitar consejo y corrección. Judas abortó su elección, el momento que decidió quitarse la vida por la culpabilidad que sentía. Yo quiero que no abortes la elección de Dios. No creo que Dios me perdone, la gente dice. Me imagino que Judas dijo, no creo que Dios me perdone, no creo que los apóstoles me vuelvan a aceptar. No creo que, hermano, pueda vivir con el peso de mi conciencia, con la muerte de Cristo. Yo quiero preguntarte, ¿hay algo que hayas hecho que te carga, que no te deja en paz, por lo cual tú has abandonado los caminos del Señor
y estás a punto de abortar tu elección. La pregunta que yo quiero hacerte en esta noche es, ¿estás dispuesto a recibir perdón? Porque muchas veces hablamos de dar perdón, pero la pregunta que yo quiero hacerte, ¿estás dispuesto a recibir perdón de Dios? Mucha gente no puede recibir el perdón de Dios. Porque muchas veces, hermano, no solamente el perdón de Dios, sino la sanidad de Dios. No pueden entender cómo Dios, no es el diablo, sino es Dios quien estaba, hermano, tratando contigo, con tu carácter y con tu vida. Deuteronomio capítulo 8 dice, yo te he traído por este desierto, Dios le dijo a Israel, para afligirte, para probarte, para revelar tu corazón, para que conozcas tus verdaderas intenciones. Yo recuerdo un día cuando el Señor me preguntó, ¿por qué me sirves? ¿Qué te motiva a servirme? ¿Qué te motiva a levantarte cada mañana? Y hermano, mi motivación fue de la gratitud que siento. Dios me dio la oportunidad de volver a empezar. Me perdonó. Cuando yo estaba perdido, cuando yo había pecado, le había fallado al igual que Pedro. Estaba pensando como Judas, no volver más, suicidarme espiritualmente. Pero aprendí, hermano, que debemos ser humildes para recibir perdón. Debemos ser humildes para recibir consejo. Debemos ser humildes para recibir corrección. Al igual que Judas, Esaú, Saúl, la generación que se murió en el desierto, Elí, hombres escogidos, abortaron, hermano, en la elección de Dios. Decidieron no recibir perdón, no creerle al Señor. Y al final de ese camino destruyeron su destino profético. Yo quiero preguntarte, no solamente no decidieron recibir perdón, sino que hay otro grupo de gente que creen, hermanos, que no sé. Yo he escuchado gente que dice, bueno, Señor, se buscará otra persona, porque realmente no tienen la fuerza. Han estado luchando con una voz interior y al final lo han abandonado. Yo conozco personas que comenzaron conmigo en el ministerio, pero han abandonado. No he venido a condenarte. Creo que el llamamiento y los dones son irrevocables. Se avecina el fin de los tiempos. Se avecinan días difíciles sobre la tierra. Y esta palabra va para ti. Puede que hayas enterrado tu llamado, tu ministerio. El llamado, la elección de Dios a edificar el cuerpo de Cristo. Puede que lo hayas escondido por miedo, porque temor, por incredulidad, por no creer la palabra de Dios. Yo he visto gente recibir tremendos mensajes de Dios, palabras poderosas de Dios, y hasta el sol de hoy no han hecho absolutamente nada con lo que Dios le llamó a hacer. Yo no soy tu juez, pero un día te vas a enfrentar a Dios y Dios te va a preguntar qué has hecho con el llamado que yo tengo para ti, con el llamado que yo te hice. ¿Qué has hecho con eso? Yo quiero orar por gente en esta hora que necesita entender que Dios ha hecho una elección, que Dios ha buscado edificadores, constructores para terminar la obra de su reino. Hombres y mujeres que están necesitando. Jesús dijo, orad por los obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. A veces, hermanos, disfrutamos tanto de nuestra carrera, de las cosas que tenemos, que no estamos dispuestos a dejarlas por el llamado de Dios. Por eso alguien dijo, o la palabra del Señor dice, delante de nosotros, hermanos, corren las prostitutas y los ladrones, que ya no tienen nada que perder y decidieron servir a Dios. Escuchaba el testimonio de una bruja que era prostituta y es terrible. Y hoy está predicando la palabra y compartiendo y haciendo. Porque muchos de los que son llamados, hermanos, son demasiado buenos. Tal vez no has sido prostituta, tal vez no has sido asesino, eres demasiado bueno para servir a Dios.
Pero oro para que Dios despierte el corazón de la gente en esta hora. Levanta tu mano, póngase de pie en esta hora. Yo quiero orar por ti. Yo no sé si tienes un llamado o no tienes un llamado, pero quiero decirte en esta hora que tú y yo somos responsables de la vida de mucha gente que se irá al infierno. Y le vamos a rendir cuentas a Dios por eso. Tienes amigos, tienes vecinos, tienes familiares que necesitas hablarle y compartirle la palabra de Dios y enseñarle la palabra de Dios. No quiero que solamente vengas a la iglesia y te sientes y no hagas la parte que a ti te corresponde. Hay gente a quien yo no puedo llegar, que tú sí puedes llegar. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, déjame orar por ti. Déjame pedirle a Dios que Él pueda elegirte, que pueda no solamente elegirte, sino capacitarte. Yo creo que Él te eligió. Déjame decirte en esta hora, Dios te eligió. Dios te eligió. Dios antes que tú nacieras te escogió. Pero Él te ha escogido con un propósito. No para que te sientas bien. No para que digas, ¡ay, qué lindo he sido escogido por Dios! Sino para que compartas el evangelio. Para que vayas, sanen a los enfermos, eches fuera a los demonios. Y hagas milagros y señales. Y le muestres un Dios vivo. No para que te escondas dentro de tu casa por miedo a un virus miserable. Déjame orar por ti en esta hora y a la gente que me va a ver en el internet, que va a ver esta predicación. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, envío una palabra de despertar, Señor. El tiempo se acerca de tu venida. El regreso tuyo, Señor, es inminente. Las cosas en el mundo, Señor, las señales del mundo nos hablan de tu regreso, Señor, inminente. Y oro para que despiertes el espíritu, Señor, de hombres y mujeres escogidos, señalados hace muchos años, Señor, que hoy están sentados, que por miedo, por incredulidad, por temor o por pecado, Señor, no han podido servir a Dios. Oro para que el Espíritu Santo te despierte, para que provoque un despertar, un avivamiento en tu vida y te conviertas en un instrumento de bendición para otras personas. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo en esta hora. Recuerda, no abortes tu elección. Dios te escogió como un edificador. Quiero darle gracias a nuestros hijos, a nuestras hijas espirituales, a los hombres y mujeres que han renunciado al corazón de Judas. La Biblia dice que Judas, hermano, robaba las cosas de Dios. Robaba en el ministerio de Dios. Y los Judas, hermano, que toman las cosas de Dios, terminan ahorcándose. Y yo te invito en esta hora a que rechaces ese espíritu. Y tú puedas honrar al Señor con tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias. Que puedas honrar a Dios de corazón. Que puedas ver la mano poderosa de Dios. Aún vienen cosas para la tierra. Pero cuando tú sellas tu cuidado, el cuidado de Dios a través de tus ofrendas, de tus diezmos, recordarás que su gracia, que su protección siempre estará contigo. Déjame orar por ti, déjame pedirle al Señor que su Espíritu Santo venga sobre tu vida. Te bendigo en esta hora por todas tus ofrendas, tus diezmos en el nombre de Jesús. Quiero que ahí donde estás, levanta tus manos. El Señor Jehová tu Dios te bendiga. El Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti. Mi Dios puede inclinar su oído para escuchar tu oración en el tiempo de angustia. El Dios Todopoderoso te proteja con sus alas. Bajo sus alas estés seguro. Ninguna peste tocará tu morada. Ninguna enfermedad destruirá tu casa. Vivirás ungido y prosperado. Nunca nada te faltará. No te faltará ni el pan, ni el vino, ni la leche, ni el aceite en tu casa. De manera sobrenatural recibirás bendición y prosperidad de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga tremendamente. Esta noche tenemos reunión de hombres a partir de las 8 de la noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Gracias por conectarte. Gracias por abrirme la puerta de tu casa.
Gracias por abrirme tu corazón y recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.